Se publicó ahorita la evaluación, un seminario, pues son 80% actividades y 20% el proyecto. Cada semana vemos casi un tema y les dejo una actividad relacionado con ese tema. Casi es muy parecido lo que tienen que hacer las primeras actividades. Después viene la parte un poco más pesada, que es la del proyecto, que es implementar o usar más bien las estructuras de datos en un proyecto en específico, que ya yo les voy diciendo cuando empieza, que es casi después de la mitad del semestre. Entonces esa tiene pues más ponderación a esas actividades porque incluyen la parte del proyecto. Vamos a programar en C++ y vamos a ver pues estos temas que son los tipos de datos primitivos, utilizar memoria dinámica, que es hacer arreglos dinámicos, pedirle al sistema operativo que nos reserve X cantidad de memoria y poderla destruir posteriormente cuando ya no la utilicemos. Con eso vamos a empezar a utilizar las listas, la pila y la cola, que ya trae C++. Entonces aquí lo que vamos a hacer es aprender a usarlas e implementarlas en el proyecto. Ustedes en cátedra van a ver cómo se construye y cómo funciona cada una de esas estructuras de datos en específico. ¿Okay? Y vamos a ver algo de archivos, de cómo respaldar información, nada más como para que el proyecto respalde la información y no estemos cargando, no sé, de esa cantidad de elementos que tenemos, ¿no? Más con el archivo recuperamos la información o la volvemos a respaldar, ¿no? Como si fuera una pequeña base de datos. Entonces son pocos temas, pero son temas a veces muy densos, en donde sí nos tenemos que llevar hasta tres semanas en ver un tema completo, ¿no? ¿Dudas con el contenido y todo esto? Prácticamente es pues lo que ven en cátedra, pero acá implementado utilizando las bibliotecas que ya traen C++. Vamos a empezar programando algo leve para ver cómo andan ustedes en programación, aunque muchos ya lo más seguro es que ya vayan en otros semestres y tengan más experiencia, o todavía no sé si vengan de programación, por así decirlo, ¿no? Entonces, para ver cómo andan y por si hay dudas, preguntas con cuestiones de programación básicas, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo voy a abrir un compilador en línea. Para lo que vamos a hacer es más que suficiente. Igual si quieren ustedes abrir el... Maestro. Dígame. ¿Alguien conoce a Rueda Villalbazo? Gracias. De nada. Un compilador en línea para hacer los 3 ejercicios que vamos a hacer aquí, que va a ser basado en arreglos, para utilizar for, hacer funciones y hacer estructuras. Que con esa base necesitamos para meternos a la parte de programación orientada a objetos de C++, que es lo que vamos a empezar a ver la próxima semana. Entonces, si ponen C compiler ahí en el buscador, el primero que les aparece, que es como el más comercial, pues es el con el que vamos a, yo el que voy a programar, y nos va a ser suficiente para esos 3 ejercicios que vamos a hacer aquí. Ahí por default viene como el template o la plantilla del Hola Mundo, y voy a eliminar esos comentarios que vienen ahí arriba para darle más espacio a mi editor. Entonces, si recuerdan, en C pues tenemos el stdio, que es donde vienen las funciones de entrada y salida, que es el printf, el scanf, que es para... y otras más funciones, ¿no? Entonces pueden correrlo ahí, si le dan run, pues lo va a compilar y lo va a ejecutar ahí en la terminal que está, ¿no? Entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es, vamos a crear un arreglo de enteros de tamaño pequeño, fijo, es decir, va a tener un tamaño que nosotros le vamos a definir, y lo vamos a llenar ese arreglo, y una vez lleno ese arreglo con captura de información del usuario, lo vamos a mostrar posteriormente, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos un arreglo? Si recuerdan en C, los arreglos deben de ser del mismo tipo, tenemos que decirle qué tipo de dato va a ser. Entonces vamos a crear nuestro arreglo de enteros, y lo voy a poner en plural porque estamos guardando varios enteros de tamaño 5, tamaño fijo. Y después lo que queremos es llenar ese arreglo
con información. No queremos hacerlo manualmente. ¿A qué me refiero? Que le asignemos en la posición 0 un valor ahí hardcodeado, como le llaman, ¿no? Lo que queremos es que si tuviéramos 1.000.000 de posiciones, pues no podemos hacerlo así. Necesitamos un ciclo para que se vaya repitiendo, ¿no? Entonces vamos creando un for. Si recuerdan, el for son 3 parámetros. Nuestro valor de inicio, que es nuestro índice, por eso utilizamos esa ahí, de index. Nuestro límite o nuestro tope o hasta dónde va a llegar el ciclo. Eso quiere decir que nunca va a llegar a 5, va a llegar cuando máximo a 4, ¿no? Y nuestro incremento, el I++, para que cada vez que itere, incremente el índice. Entonces va a comenzar en la posición 0 y va a terminar, más bien va a comenzar en el valor 0 y terminaría en el valor 4. Entonces tenemos 5 valores para ello. Y mostremos un mensaje para decir al usuario que escriba un entero. O ponerle la posición mejor. Posición y el %, el tipo de dato que queremos imprimir para darle formato a nuestra salida, ¿no? Le voy a poner 2 puntos, un espacio y el valor de i. Entonces la primera corrida, por así decirlo, del for, y va a valer 0. Entonces vale 0, después en la siguiente incrementa y nos va a imprimir posición 1 hasta la posición 4. Son mensajes, ¿no? ¿Cómo leemos datos de entrada? ¿Se acuerdan de la función? Del scanf, ¿no? Al menos en C. En C es el scanf. Entonces, scanf, ¿qué es lo que vamos a leer? Un entero. ¿Dónde lo vamos a guardar? Pues lo vamos a guardar en nuestra variable enteros, en el índice i. Y si recuerdan, hay que ponerle el ampersand. Eso quiere decir que con el ampersand es una dirección de memoria donde se va a guardar eso que va a leer o que va a codificar el scanf desde el teclado. Entonces así se va a ir llenando cada posición de nuestro arreglo de enteros. ¿Dudas hasta aquí con esta parte? Si lo corren, nada más como para validar que no hay errores, ahí está el primer mensaje, que es la primera iteración. Entonces está esperando que nosotros escribamos pues un entero, ¿no? Y se repite 5 veces, que son las 5 posiciones que tenemos, del 0 al 4. Y ahorita hacemos otro for para mostrar lo que tiene el arreglo de enteros. Entonces, siguiendo la misma estructura de ese for, ahora en vez de que capture, que saque la información de nuestro arreglo de enteros. Entonces, este for, voy a poner aquí comentario, nos sirve para capturar. Y vamos a hacer otro for, que va a ser para mostrarlo previamente capturado en el arreglo. Entonces, con un printf vamos a ir sacando cada entero. Y con un diagonal n, si recuerdan, es hacer un salto de línea para que nos salga todo junto. Entonces, ¿qué vamos a imprimir? El valor o el entero que está en la posición i de nuestro arreglo de enteros, ¿no?
O si no queremos un salto de línea, podemos ponerle una coma y un espacio para que salga todo como en la misma línea, en la misma fila, ¿no? Lo voy a correr de nuevo. Y está todo el resultado de lo que contiene pues el arreglo, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Vamos convirtiendo para pasar al siguiente ejercicio de funciones, convirtiendo ese pequeño código en una función para dejar como el main más libre. Entonces vamos a crear antes del main la definición de la función, que sería void, no va a regresar nada a la función, y le voy a poner de nombre capturar, mostrar arreglo. Y como parámetros no va a recibir nada. Si recuerdan, antes del main podemos únicamente definir las funciones y después del main implementar las funciones. Entonces definimos e implementamos después del main. Entonces toda esta parte donde definimos el arreglo, capturamos y mostramos, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar en esa función que vamos a implementar. Para cortar, con control X, y después del main implementamos esa función que definimos antes, que es capturar y mostrar arreglo, y dentro de las llaves pegamos ese contenido. Entonces ya tenemos nuestra función para capturar y mostrar el arreglo implementada. Y tal, para probar la mandamos llamar desde el main. Para que quede algo así. En el main invocamos, por así decirlo, el nombre de la función con todos los paréntesis para ejecutar esa función. Si hay dudas, preguntas o que no les corre el código, me dicen y ya les ayudo.
El segundo ejercicio va a ser crear una función que reciba dos parámetros. El primer parámetro va a ser un arreglo de caracteres, una string, y el segundo parámetro va a ser un entero que nos va a indicar cuántas veces tengo que imprimir esa cadena de caracteres. Entonces va a recibir un char, un arreglo de char, y en otro va a recibir como n veces que tengo que repetir esa cadena. Entonces, siguiendo esta misma estructura, donde definimos primero una función, vamos haciendo el mostrar cadena. Entonces va a recibir esa cadena, tiene que ser como un arreglo, porque si no le ponemos los corchetes, estaremos recibiendo únicamente un char, un carácter. Es el primer parámetro. El segundo parámetro es cuántas veces voy a imprimir ese char. Si no quisiera implementarla como lo hicimos ahorita, de definirla después, implementarla abajo, aquí mismo la podemos implementar. Es como la otra manera de crear funciones. Entonces, con un for que empiece en 0 y mi límite va a ser n, que es la cantidad de veces que tengo que imprimir, voy a imprimir esa cadena. En C hay una función que se llama puts, put s, de put string, de mostrar string, que únicamente sirve para mostrar cadenas. Y por default, coloco un salto de línea. Okay, el printf es para imprimir igual una cadena, pero con formato, meterle como valores flotantes, valores numéricos. El put s nada más es para imprimir una simple cadena de texto. Entonces, si lo probamos en el main, voy a comentar capturar para el arreglo. Invoco el mostrar cadena. Y aquí le voy a poner únicamente que me imprima la palabra UDG. ¿Cuántas veces quiero que la imprima? 100 veces. Pues va a iterar 100 veces ese for para estar imprimiendo la cadena UDG. Si lo corro, pues ahí vamos a ver la impresión de 100 veces de la cadena UDG o el string, como quieran llamar.
¿Dudas, preguntas? Vamos creando el tercer ejercicio, que es sobre estructuras. Entonces vamos a definir una estructura. Para eso vamos a crear un nuevo archivo. Aquí viene el icono como de una hojita. Se le da clic aquí, se le abre otra ventana. Y vamos a crear la estructura para una persona que tenga nombre y edad. Entonces el nombre de nuestra estructura se llama persona.h. Que hay que ponerle la extensión. Y ya le dan OK. Y ya nos va a abrir a la parte de ahí de la derecha otro código para escribir o definir esa estructura. Si recuerdan, las estructuras es la palabra reservada struct, el nombre de la estructura, y abrimos llaves para definir las propiedades o los atributos que va a tener esa persona. Entonces quedamos que va a tener un nombre que no va a pasar, no sé, de 20 caracteres. Va a tener edad. Persona. Es persona. Entonces, esta estructura persona la vamos a utilizar en el main. Entonces, si nos regresamos al main.c, vamos a incluir ese punto h que existe en como este proyecto que estamos ahí. Entonces, incluimos persona.h. Y lo pongo entre comillas. No hay ninguna diferencia entre las comillas y lo mayor y menor que, como en el stdio. La única diferencia es una diferencia visual, en donde las comillas significa que ese punto H o esa biblioteca es creada por el usuario. Y la que está en mayor y menor que es una biblioteca que ya viene dentro del lenguaje, dentro de C, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a crear un arreglo de personas. Entonces la estructura persona, perdón, vamos a crear un arreglo, lo voy a poner en plural para guardar 5 personas. Entonces, esta estructura de persona que no existe o no está definida en el main, está definida en persona.h, de ahí es donde la va a jalar. Y vamos a crear un par de funciones para capturar, al menos, para hacerlo más simple y rápido, 2 personas. Así como lo hicimos con estos for, vamos a guardar 2 personas en la posición 0 y en la posición 1. Entonces vamos a tener que pedirle los datos, que es el nombre y es la edad. Y vamos a hacer un mostrar para que nos muestre esas 2 personas con la información previamente capturada para validar que realmente se esté guardando la información. Voy a comprimir las funciones para crearlas después de la definición. Entonces, capturar personas.
vamos a tener un for que va a iterar hasta 2, porque nada más voy a querer capturar por ahora 2 personas. Entonces mostramos el mensaje con un printf para que se escriba o el usuario escriba el nombre. Y leemos el nombre dentro de la estructura de la posición 1 de personas. Las personas en la posición I tiene el atributo, la propiedad nombre. Ahí es donde se va a guardar el nombre de la persona. Después mostramos mensaje para la edad, para que el usuario capture la edad de esa persona. Y de igual manera, con un scanf, leemos la edad, la guardamos en el arreglo de personas, en la posición I, en su propiedad edad. Si tuviéramos obviamente más propiedades que quisiéramos capturar, pues vamos mostrando mensaje y leyendo la información. Okay, entonces, para validar ese capturar, vamos haciendo un mostrar personas. Igual, el mismo ciclo. Mostramos el nombre de la persona. Y una vez mostrado, ponemos un salto de línea.
Una duda, pregunta con el capturar el mostrar para probarlos en el main. Entonces en el main voy a comentar esta otra función. Para invocar capturar persona, sabemos que esa función va a capturar dos personas y vamos a después mandar llamar mostrar personas para ver si realmente están, si se guardó la información de esas dos personas que capturan, ¿no? Voy a correr porque puede que por ahí nos falte un flush o algo así. Aquí me faltó en el scanf el porciento del land. Y aquí falta un salto de línea para que no salga todo junto esta parte. Diagonal E. Dudas, preguntas, le muevo al código.
¿Más dudas, preguntas? No para publicarles su actividad relacionada con esto que acabamos de hacer. Okay, su actividad que van a tener que hacer pues, en su casa, como completar lo que hicimos aquí, es sobre estos 3 ejercicios. El primero, que es el que hicimos de los arreglos, lo van a tener que completar para que calcule la sumatoria y el promedio y los muestre. Ya vimos que los captura, ya vimos que los muestra, pero van a tener que agregar para que con un acumulador se vaya sumando cada uno para calcular obviamente la sumatoria del arreglo, como el promedio, que es la sumatoria sobre la cantidad de elementos, que en este caso son 5 elementos. ¿Okay? El 2, que es el de imprimir la cadena en cantidad de veces, la función que hicimos, habrá que pedirle al usuario la cadena que quiere que se imprima y la cantidad de veces que se va a imprimir. ¿Okay? Entonces es como capturar los datos para que funcione la función con una cadena de caracteres que ustedes escriban y la cantidad de veces que ustedes quieran, que es lo que le van a pedir al usuario. El 3, que es el de la estructura, van a crear un menú repetitivo con 2 opciones. Una para capturar una persona, entonces le piden qué posición va a guardar. Son 5 personas, entonces le van a pedir entre el 0 y el 4. No hay que validar nada, suponemos que el usuario siempre pone una posición válida y datos válidos. Entonces, ¿qué posición quieren que se guarde esa persona? Y la otra es mostrar una persona que está en la posición de la regla, básicamente. Entonces, un menú repetitivo con esas 2 opciones. Capturar y mostrar una persona en una posición que ustedes elijan escribir. ¿Okay? ¿Cómo lo van a subir? Pues van a subir en un documento de Google Docs las capturas de pantalla de los resultados. Y al final hay que copiar y pegar todo el código en el documento. Que no sean capturas de pantalla del código, más bien seleccionan su código, lo copian y lo pegan en el documento. ¿Okay? Y así es como lo van a entregar. Obviamente la primera página pues va a ser el nombre de la actividad, su nombre, ya con eso más suficiente. Dudas, preguntas con lo que van a tener que hacer. Nombro lista y sería todo. Si quieren, llévense su código. Yo grabé la clase, igual la voy a subir y se los voy a compartir por si quieren ahí revisar de nuevo lo que hicimos aquí. ¿Ok?